Tenemos en esta hora un seminario de suma importancia. Este seminario probablemente no es nuevo para muchos, pero sí tiene importancia porque nos toca vivir cada día. Siempre que hablamos de grupos pequeños, debemos hablar también de multiplicación de grupos pequeños. ¿Eres tú un anciano? ¿Eres tú un pastor? ¿Eres tú un líder de grupo pequeño? ¿Un maestro de escuela sabática? En tu mente debe estar entonces la idea de multiplicar, porque Dios nos creó así. Todos los seres vivos que Dios creó tienen el objetivo de multiplicarse. Yo quiero desafiarte empezando este seminario desde ya, a que puedas tener en tu mente la visión multiplicadora, esa multiplicación que es de bendición, porque Dios fue quien nos llamó para hacer bendición también. De esta manera, queridos amigos, nosotros queremos empezar este seminario con una declaración siguiente. Dice allí que el ADN de la Iglesia Adventista, cuando hablamos de grupos pequeños, forman parte de nuestro ADN como adventistas del séptimo día. Desde nuestros orígenes, la Iglesia Adventista nació como un pequeño grupo. Claro, el nombre no era un grupo pequeño como tal, pero después se convertiría en una unidad de escuela sabática, y aunque no tenía el nombre de unidad de acción de escuela sabática, era conocido como filiales o como grupos de estudio de la Biblia. Y cuando uno lee la historia de la Iglesia Adventista, va a notar que la Iglesia no tuvo un inicio pomposo, extraordinario, un inicio quizás apoteósico, sino que fue un inicio sencillo, como todo lo que hoy nosotros conocemos como iglesias. La iglesia de Miraflores no empezó siendo una iglesia grande, la iglesia de Monterrico, la iglesia allí en Arequipa, en Parra, la iglesia allí en Tacna, en Miller, en La Rinconada, estoy hablando para la iglesia de Pucallpa, de Iquitos, de Huancayo, las iglesias más importantes del Perú, más grandes, si cabe el término, no fueron iglesias que empezaron grandes, sino fueron iglesias que empezaron con un grupo pequeño. Así que cuando hablamos de grupos pequeños, nosotros estamos hablando realmente de algo que es parte de nuestro ADN. El Perú es hoy por hoy conocido en el mundo entero, en el mundo adventista, por ser una iglesia en grupos pequeños, una iglesia que avanza en grupos pequeños. Es más, muchos pastores son invitados para dar seminarios de grupos pequeños. Y yo creo que un hermano bien preparado, un líder o un anciano de iglesia, ni siquiera pastor, está tan preparado para dar cátedras e información acerca de grupos pequeños. Pero el tema no pasa por saber de grupos pequeños, sino por hacer. Y quiero ahí llevarte a la reflexión, amigo querido. Nosotros necesitamos ser más prácticos que teóricos. Y esto tiene que ver con grupos pequeños. Entonces, esta será nuestra capacitación, apreciados amigos. ¿Estamos listos? Empecemos entonces allí donde tú estás. Quiero decirte que hay muchos líderes que se resisten a la idea de multiplicar. Quiero presentarles a un grupo pequeño que tiene por nombre lo siguiente: el grupo pequeño Petra. Es un grupo pequeño muy duro, no quiere multiplicarse. El lema de este grupo pequeño es retroceder nunca, multiplicarse jamás. Ese es el lema de este grupo pequeño Petra. El color de ellos es el color verde, porque están verdes, no quieren multiplicarse. El himno, tema de este grupo pequeño, es jamás podrá alguien separarnos. El blanco es multiplicarse internamente, y ellos dicen que su blanco de bautismos o su desafío de bautismos es lo que haya. Claramente este grupo pequeño, Petra o Piedra, no es un grupo pequeño que está cumpliendo la misión como Dios quiere. Por eso, amigos queridos, quiero lanzar la pregunta inicial. ¿Cómo multiplicar grupos pequeños en este tiempo? Nosotros, como Iglesia Adventista en el sur del Perú, estamos trabajando con un programa de discipulado de nombre Conectados. Conectados es simplemente poner
a la escuela sabática como la plataforma para ser discípulos. La estructura más sólida para ser discípulos es la escuela sabática. Y sobre ello trabajamos la comunión, relación y misión. Entonces, si hablamos de multiplicación de grupos pequeños, necesitamos hablar de escuela sabática. No vamos a inventar otra cosa. Vamos a trabajar con la escuela sabática. Amén. Entonces, cuando hablamos de multiplicación, tenemos que hacerlo a través de la escuela sabática. No hay otra forma. La iglesia adventista, los pioneros, ya dije, las iglesias de Cusco, las iglesias de Puerto Maldonado, las iglesias de Huancayo, las iglesias de Lima, las iglesias de Ica, todas ellas empezaron siendo un grupo pequeño y a esto le llamamos filiales. La mayoría de iglesias, las iglesias más grandes, y en realidad yo voy a atreverme a decir que el 90% de las iglesias en el Perú, en Sudamérica y en el mundo empezaron siendo filiales de escuela sabática. Entonces, la idea de esta media semana que tuvimos y la idea de este seminario, la idea central, el objetivo, es que tú y yo podamos entender que todas las unidades de acción de escuela sabática sean también grupos pequeños durante la semana. Por eso allí viene el lema del templo a la casa, porque queremos que las unidades de acción que ya tienen la costumbre, ya tienen el hábito de reunirse cada sábado en el templo, o ahora en el templo virtual o digital por el Zoom, también puedan tener esa experiencia de hacerlo en un grupo pequeño en la casa. ¿Qué te parece? Ese es el plan. Y para esto tenemos al menos 3 desafíos importantes. En primer lugar, para que eso suceda, para que todas las unidades de acción de escuelas sabáticas sean grupos pequeños, necesitamos, en primer lugar, que la iglesia entienda cuál es su misión, para qué fuimos llamados, cuál es el objetivo. Y nosotros debemos recordar que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de las personas y su misión es la de denunciar el evangelio al mundo. Hechos de los Apóstoles, página 11. Amigos, si tu iglesia no entiende que fuimos llamados para ser discípulos, nunca va a querer desprenderse, va a ser como ese grupo pequeño Petra, que tiene como lema multiplicarse jamás, o su himno tema, jamás podrá alguien separarnos. El primer punto para que una iglesia tenga esa experiencia, vive en grupos pequeños, es que debe entender que fue llamada para cumplir la misión. Porque si la iglesia no entiende, entonces no le va a importar multiplicarse o no le va a importar extender su radio de acción del templo para su casa o para su comunidad. Entonces, si quieres que esto sea una realidad, más grupos pequeños, que tu iglesia entienda que necesita ser misionera, apasionada por el cumplimiento de la misión. En segundo lugar, las unidades de acción deben estar organizadas geográficamente o de manera geográfica. Ya esto es repetitivo probablemente para ti que yo te hable de esto, pero no lo es. Necesitamos seguir enfatizando, los grupos pequeños deben ser organizados o la escuela sabática debe ser organizada de manera geográfica. Geográfica, ¿por qué? Porque para hacer un pastoreo real, para que la escuela sabática esté organizada y pastoreada como debe ser, para que las parejas discipuladoras funcionen adecuadamente, necesitamos tener escuelas sabáticas o unidades de acción de escuela sabática organizadas de manera geográfica. Amén. Y en tercer lugar, que los maestros, pues, o líderes de escuela sabática tengan una visión multiplicadora. Primer punto, que sean misioneros. Segundo punto, que sean organizadas geográficamente. Y en tercer lugar, que tengan visión multiplicadora. No queremos líderes que tengan una visión así corta, una visión que los lleve a estar sentados disfrutando los programas cada sábado, sino que estén preocupados en extender el territorio, su terreno misionero. Y ahí es clave, queridos amigos, el líder, como más adelante vamos a verlo. Y amigos, con esto dicho, yo quiero presentar a continuación
10 o 12 formas, perdón, 12 consejos o 12 características o cualidades de los grupos pequeños que transforman vidas. Él quien les habla fue, antes de estudiar teología, fue un estudiante de enfermería allí en la Universidad Nacional de Ucayali, en Pucallpa. En ese tiempo jamás me imaginé un día estar hablando para ti en este momento, predicar o tener un ministerio pastoral. Y es que cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando toca nuestras vidas, nosotros lo mínimo que queremos hacer es predicar el Evangelio, es compartir el Evangelio. Es más, yo ya hablé en algún momento, yo ni siquiera pensé en algún momento ser pastor, aun cuando yo estaba estudiando teología, porque lo que yo quería más era aprender para enseñar mejor. Y el ministerio vino como consecuencia. Yo no sé si estoy hablando para alguien que es joven todavía y está ahí dudando qué estudiar o qué no estudiar, o quizás está estudiando algo ya y sientes por allí que te dicen, tú puedes estudiar teología, puedes ser un pastor. A mí nadie me dijo eso, o no me dijeron muchos, solamente una vez un colportor, pero la idea es que nosotros necesitamos entender que fuimos llamados para cumplir una misión. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nunca quedamos igual. Cuando Jesús toca la vida de las personas, nunca quedan iguales. Esto es lo que pasó con el hombre gadareno, allí en Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el 20. La Biblia nos dice que Dios o Jesús tuvo un encuentro con un endemoniado gadareno. Ese endemoniado gadareno era un loco de atar, un hombre que se lastimaba, como muchos de nosotros que probablemente hemos vivido una vida lejos de Dios, haciendo cosas inimaginables y cosas que ya no quisiéramos recordar. Al otro día una hermana me decía, pastor, usted no sabe qué cosas terribles he hecho. Yo le digo, hermana, no me cuente, hermana, porque no vale la pena. Debemos glorificarnos en lo que Dios hizo ahora con nosotros y no en lo que hicimos antes de conocerlo. Otro hermano me decía, pastor, yo jamás me imaginé hoy ser un evangelista, un predicador. Él no es pastor, pero él es un predicador. Pero eso solamente es posible cuando hay acción misionera, cuando Jesús toque nuestras vidas. Y para que Jesús vaya a tocar las vidas necesita de un barco. Y ahí están los discípulos acompañándole. Jesús quiere sanar a todas las personas. Jesús quiere sanar a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, a tu suegro, a tu cuñado, a tu hermano, a tu padre, a tu hijo. Pero Jesús quiere sanar a todos. Pero tú necesitas ser un instrumento también de Él. Y de manera interesante dice la Biblia que cuando este hombre fue sanado, él fue a toda Decápolis y se convirtió en uno de los primeros grandes predicadores. Estoy hablando para alguien que no sabe, no sabe qué hacer con sus dones y no sabe ni siquiera quizás identificar qué es lo que Dios quiere para él. Dios quiere que tú seas un evangelista. Y con tu grupo pequeño tú puedes lograr eso, querido amigo. Con tu grupo pequeño puedes transformar vidas. Por eso este seminario se titula Grupos Pequeños que Transforman Vidas, como vamos a verlo en adelante. 12 características. En primer lugar, un grupo pequeño debe tener identidad. Los grupos pequeños que transforman vidas tienen identidad. ¿Qué es identidad? ¿Cómo así? En primer lugar, debes entender que un grupo pequeño es adventista. Adventista debe ser adventista. Porque ahora hay grupos pequeños evangélicos, hay grupos pequeños de amigos, hay grupos pequeños católicos, y un grupo pequeño adventista es diferente. Un grupo pequeño adventista, una definición correcta de un grupo pequeño adventista, es que es una agencia, es un centro de reavivamiento y una agencia misionera. Este es un grupo pequeño. Ahora te pregunto, ¿tu grupo pequeño es una agencia misionera y un centro de revivamiento o solamente es un club social, un grupo pequeño que se reúnen para ver películas, para cantar, para comer? No. Un grupo pequeño que transforma vidas es un grupo pequeño que tiene identidad y una identidad adventista.
En segundo lugar, un grupo pequeño que transforma vidas tiene metas claras y definidas. La peor tragedia no es morir, sino el vivir sin un propósito, dijo alguien. Un grupo pequeño debe tener metas claras y definidas, blancos, fechas, números. No se asusten de los números, amigos. No te asustes de los números, no te asustes de los blancos y las metas. El pastor Heisen está hablando ahora ya de metas, de números. No, Dios, es más, tiene un libro dedicado a los números. Y Hechos de los Apóstoles es un libro que habla de muchos bautismos, muchas personas, muchas conversiones, 5,000, 3,000, 4,000. No te pongas ahí a pensar, pero ¿por qué hablan de números? Si tu grupo pequeño no tiene metas claras y definidas, ¿cuánto van a bautizar este año? ¿Cuánto van a suscribir? ¿Cuántas personas van a lograr para Jesús? ¿Cuántas campañas van a hacer? ¿Cuántas acciones solidarias? Si tu grupo pequeño no tiene esa preparación, todavía no tiene esa característica, nunca va a transformar vidas, porque ustedes van a estar ahí revoloteando, sin predicar, sin compartir el Evangelio de Jesús. Si tu grupo pequeño todavía no ha llevado una persona este año para Jesús, probablemente es un club social, pero no es un grupo pequeño adventista. En tercer lugar, para que un grupo pequeño transforme vidas, debe estar basado sobre la escuela sabática. ¿Sí? El grupo pequeño no debe estar fuera de la escuela sabática, sino dentro. Debe ser una extensión, una filial, una extensión de la iglesia en tu comunidad. Aquí, amigo, mira, un grupo pequeño adventista no es un grupo pequeño que nace por allí porque un hermano se peleó con el otro, porque se disgustó, porque no me gustó la iglesia, porque ahora voy a hacer mi propio grupo pequeño. No, esos grupos pequeños que nacen así, fracasan, malogran la iglesia. Un grupo pequeño tiene que nacer de manera espontánea, del templo a la casa. Una unidad de acción de escuela sabática debe convertirse en un grupo pequeño. Amén. Yo sé que eso quizás es muy duro lo que estoy diciendo, pero no estoy de acuerdo y la Biblia, por supuesto, no está bien que los grupos pequeños se formen por resentimiento, por peleas, por envidia o por competencia. Un grupo pequeño debe ser del templo a la casa. Amén. De la escuela sabática parte todo. En cuarto lugar, los grupos pequeños que transforman vidas son grupos pequeños que son pastoreados en red. Y cuando hablamos de red, de pastoreo, me estoy refiriendo a que todo nace en la cabeza. El presidente visitando sus departamentales, los departamentales visitando a sus pastores distritales, los pastores distritales visitando a sus ancianos o pastoreando a sus ancianos, los ancianos o directores de grupo organizado pastoreando a sus maestros o líderes de grupos pequeños y los líderes pastoreando a los miembros de las unidades de acción o grupos pequeños. Para que eso termine finalmente en los amigos, vecinos y familiares. Ese es el objetivo del pastoreo, multiplicar, crecer. Entonces, los grupos pequeños que transforman vidas son grupos pequeños que son pastoreados. Anciano, ¿estás pastoreando a tus líderes, a tus maestros de escuela sabática? Pastor, ¿estás pastoreando a tus ancianos? Maestro, ¿estás pastoreando a tus alumnos de escuela sabática o a los miembros de tu grupo pequeño? Y si tú eres un miembro de un grupo pequeño, ¿estás tú pastoreando a tus vecinos, amigos y familiares, dándoles estudios bíblicos, compartiéndoles del amor de Dios? Si eso no es una realidad, entonces estamos en un grave problema. Por eso es que los grupos pequeños no florecen, no fructifican, porque no hay pastoreo. Y un pastor tiene que pastorear para que pueda tener más ovejas, para que pueda tener lana, para que pueda tener más rebaños. No va a crecer una oveja, no va a multiplicarse una oveja si el pastor le descuida, no lo alimenta, no lo cuida, no lo guía. El pastoreo tiene que ser en todos los niveles. Presidente pastoreando sus departamentales, departamentales pastoreando sus pastores, pastores pastoreando a sus ancianos y directores de grupo organizado, ancianos y directores de grupo organizado pastoreando allí a sus maestros y los maestros a sus alumnos, y así una cadena impresionante, todos pastoreados, todos cuidados, todos alimentados, una iglesia floreciente. Estoy hablando para alguien que es anciano y ni siquiera visita a sus maestros. Estoy hablando para alguien
un maestro que ni siquiera se interesa por sus alumnos. ¿Tú crees que solamente es enseñar la lección de escuela sabática? Ya sabes si está suscrito, sabes si está con trabajo. Al otro día mi padre me decía, un día te escuché hablar acerca del pastoreo, pero yo soy un alumno, un miembro de la escuela sabática, de una unidad de acción, y a veces veo que los maestros no están pastoreando. Necesitamos pastorear para cuidar, eso es cuidar, alimentar. Si tú quieres que tu escuela sabática, si tú quieres que tu iglesia florezca, sea relevante, impresionante, que transforme vidas, que la gente conozca del amor de Dios y se entregue a Jesús, necesitas pastorear. Y todos somos llamados a eso, todos, desde el pastor Enzo Chávez, el pastor, los presidentes, todos unidos en este desafío. En quinto lugar, para que un grupo pequeño transforme vidas, no debe estar andando como nómades o allí de un lugar a otro. No, tiene que tener o deben tener un anfitrión estable, por lo menos de medio año. El anfitrión debe tener el don de la hospitalidad, pero debe ser consciente que en su casa podría funcionar, o cerca de su casa, un nuevo templo, una nueva iglesia. Eso es planteo de iglesias. Pero a veces dicen, no, esta semana que viene en su casa, en la casa del hermano tal, y la siguiente en la casa de la hermana María, en la siguiente en la casa del hermano Pedro. Pero sabes una cosa, ni todos están preparados para recibir a gente en su casa. Hay que tener el don. Por eso, el anfitrión del grupo pequeño debe ser clave en este desafío. ¿Qué te parece? Amén. No es recomendable que los anfitriones se cambien cada viernes, por lo menos medio año. ¿Por qué? Porque la gente, los amigos, vecinos y familiares que van a tu grupo pequeño como invitados, deben sentirse cómodos, deben sentirse también identificados. Imagínate que yo llevo a un invitado este fin de semana a mi grupo pequeño y el hermano este amigo a mi grupo pequeño, pero la siguiente semana ya no lo hace. La siguiente pasan 5 meses o pasan 3 meses y no vaya más, a pesar de que lo invito. Y un día se siente frustrado y yo ya no lo invité más. Frustrado, él viene y quiere ir a la casa donde un día conoció a Jesús en un grupo pequeño. Ya no encuentra. Por eso los grupos pequeños son como pequeñas iglesias, hermanos. Entonces necesitamos tener anfitriones estables. En sexto lugar, reuniones semanales como mínimo. Los viernes como día oficial en las casas y los sábados en el templo. Eso es del templo a la casa. No debe haber grupos pequeños que se reúnen quincenal, mensualmente, no, sino es todos los sábados. En séptimo lugar, un grupo pequeño que transforma vidas está organizada de 2 en 2, en parejas discipuladoras. Y aquí, queridos amigos, necesitamos enfatizar algo. Mire acá, no es una opción, es un mandato divino. No es por afinidad, sino es por elección y llamado. Las parejas discipuladoras tienen que estar organizadas dentro de la unidad de acción, no fuera, para que sean pastoreadas. Por eso es tan importante, recuerden, que eso tiene que ser, la iglesia tiene que estar organizada, las unidades de acción de escuela sabática y grupos pequeños deben estar organizadas de manera geográfica, como ideal. Entonces, amigos, un grupo pequeño que transforma vidas está organizada de 2 en 2 en parejas discipuladoras. En octavo lugar, los grupos pequeños que transforman vidas usan el registro de escuela sabática. El registro de escuela sabática es el termómetro también, o es el electrocardiograma. Si nosotros decimos que la escuela sabática es el corazón de la iglesia, entonces debemos cuidar el corazón. Y el registro de escuela sabática nos permite evaluar, ¿no? Nos permite evaluar la comunión, relación y misión del grupo pequeño. Y también esto nos permite mejorar, porque lo que no puede ser evaluado tampoco puede ser mejorado. Amén. Entonces necesitamos usar el registro de la escuela sabática cada sábado. Allí hay material abundante. En noveno lugar, el líder
es maestro de escuela sabática. Ya les dije, no necesitamos duplicar esfuerzos. El maestro es líder y el líder es maestro. Es uno solo. El líder es clave. Por ello, solo se logrará cuando las unidades de acción están organizadas de manera geográfica. Amén. Entonces, el líder o el maestro es el líder de la escuela sabática. Número 10, el grupo pequeño funciona como tal en el culto joven. Grupos pequeños en todo lugar. Una iglesia en grupos pequeños se diferencia de una iglesia con grupos pequeños. Una iglesia con grupos pequeños apenas es de nombre, pero en grupos pequeños funciona todo. Los cultos de poder, los días miércoles, en la mañana escuela sabática, los grupos pequeños, en el culto joven, todo. Los campeonatos, los paseos de la iglesia organizados en grupos pequeños será una bendición. Y en la tarde, en culto joven, tiene que ser también una realidad. Número 11, los grupos pequeños que transforman vidas dan estudios bíblicos. Amén. Dan estudios bíblicos. Nosotros debemos entender que somos una iglesia, una agencia ganadora de almas. Y por eso está el proyecto 100. Por eso estamos estudiando ahora las 40 jornadas del Seminario de Enriquecimiento Misionero Yo Os Envío. Porque queremos dar estudios bíblicos. Una iglesia movilizada a dar estudios bíblicos. Aún no eres parte del proyecto 100. Si tú eres miembro de un grupo pequeño, necesitas ser parte del proyecto 100. Dar estudios bíblicos, abrir la Biblia. Necesitamos abrir la Biblia, la palabra de Dios, con nuestros semejantes, con nuestros amigos, vecinos y familiares, para que ellos conozcan del amor de Dios. No hay otra forma. Necesitamos dar estudios bíblicos. Un grupo pequeño que transforma vidas da estudios bíblicos. Todos sus miembros, no solamente el líder, no solamente el pastor, no solamente el colportor. Todos somos llamados a dar estudios bíblicos, a abrir la Biblia. Si tú eres un instagramero, un tiktokero, un youtuber, etcétera, tienes un ministerio especial, qué sé yo, todos ellos deben terminar abriendo la Biblia. Si haces todas esas cosas, pero no terminas dando estudios bíblicos, abriendo la Biblia, enseñando todo lo que Dios te ha enviado, no cumples la misión. ¿De qué sirve que hagas tus posts bonitos, tus TikToks, tus videos o tus ministerios, des de comer a la gente y des ropa, si no abres la Biblia? Estás haciendo un evangelio incompleto. El objetivo de todas esas cosas es que tú finalmente abres tu Biblia, compartes el amor de Dios, des estudios bíblicos. Pastor, pero la fe de Jesús o el gran conflicto no son necesarios para dar estudios bíblicos. Claro, es más, en la Biblia ellos no daban ningún estudio bíblico concurso como lo hacemos nosotros, concursos bíblicos, lo hacían con pura Biblia. Está bien, como tú quieras, pero abre la Biblia, ten un estudio sistemático con tus amigos, con tus interesados. Amén. Un grupo pequeño que transforma vidas da estudios bíblicos. Y si tú todavía no estás dando estudios bíblicos, entonces sé parte del Proyecto 100. El Proyecto 100 es una iniciativa de movilización misionera que ayuda a los hermanos, que motiva, que lleva a la acción misionera a los adventistas a dar estudios bíblicos, sea virtual, digital, de cualquier forma, dar estudios bíblicos. Y finalmente, el último punto, un grupo pequeño que transforma vidas. ¿Transforma vidas? ¿Cómo? Llevando a las personas al bautismo. Ganan almas. Dios no quiere llenar las bancas de la iglesia, hermano querido. Y quiero terminar este mensaje. Dios no quiere llenar las bancas de la iglesia. Dios quiere llenar el cielo de más peruanos. Amén. Estamos finalizando este mensaje y yo quiero hacerte un llamado, ¿no? Un llamado especial. Haciendo una recapitulación. Fuimos llamados para multiplicar. Y la forma de multiplicar la iglesia es a través de los grupos pequeños. Y eso se dará a través de la escuela sabática. Cuando la iglesia entienda su labor, su papel misionero, cuando la iglesia sea organizada de manera geográfica, las unidades de acción de escuela sabática en grupos pequeños, y cuando ellos tengan una visión multiplicadora como líderes también. Cuando todo eso se dé, nosotros vamos a transformar vidas.
Aquí ustedes están viendo en imágenes una foto de cuando yo tenía más o menos 17 años. Y estoy aquí en un lugar, ahí en la selva del Perú, así con una polera quizás no tan agradable, ¿no? Porque no era adventista en esos tiempos. Era una vida de un joven normal. Pero un día, por la gracia de Dios, yo fui conquistado por Jesús, estudié la Biblia, me dieron estudios bíblicos y finalmente un día yo acepté a Jesús y le entregué mi corazón, le entregué mi vida completamente. Pero cuando yo entregué mi vida a Jesús un sábado, yo había decidido nunca más apartarme de Dios. Había decidido permanecer en la iglesia fiel hasta cuando Jesús venga. Porque había visto que algunos se bautizan y después se alejan. Entonces yo decía, yo voy a ser diferente. Y así fue. Por la gracia de Dios, yo tuve el privilegio de ser bautizado. Y durante una semana yo fui santo. Y siempre cuento eso porque es curioso y quizás muchas personas se sientan identificados con eso. En mi casa yo era el primer adventista, fui el primer adventista en mi casa. Y naturalmente me hacían bromas y me hacían algunas bromas respecto a mi fe, pero yo soporté porque decidí ser fiel y ser un adventista cabal en todos los aspectos por el resto de mi vida. Así que domingo fui fiel, lunes fui fiel, a pesar de que me provocaban. Miércoles, jueves, viernes, llegó el viernes y dije yo, es posible ser fiel, es posible ser un adventista cabal. Y me alegré, me gocé en el Señor. Pero al día siguiente, sábado, yo desperté y tuve una discusión con mi hermano menor, porque él se había puesto los zapatos que yo había lustrado un día anterior, el viernes, para ir a la iglesia. Entonces cuando me desperté le dije, no te pongas mi zapato, y él no me hizo caso y bueno, nos agarramos hasta las manos, porque así son con los hermanos que no distan de mucha edad y más aún cuando no conocen a Jesús. Y comenzamos ahí a pelear, entró mi papá, entró mi mamá, un escándalo allí y una de las cosas que a uno como recién bautizado o bautizado le dicen es, ¿así eres adventista? ¿Así te has bautizado? Me dijo mi papá. Mi hermano decía, por eso, ¿qué vas a ser, hermano? Tú eres un demonio, ¿cómo vas a ser egoísta? Yo le dije, es que yo no plancho, yo no lustro los días sábados, yo voy a ir a mi iglesia y tú te metes con mi iglesia, métete con todos menos con mi iglesia. Y una discusión terrible, y ya ves, tú nunca vas a cambiar, tú eres un hombre, tú eres un muchacho terrible, por las puras te has bautizado, por gusto te bautizaste. Y tú te imaginas ese cuadro, así que yo boté a todos de mi cuarto. Y me quedé todo el día, toda la mañana allí, no fui a la iglesia el sábado, me quedé ahí llorando en mi cuarto, amargado y diciendo, pues, ya está hecho, ¿no? No se puede cambiar, nunca voy a cambiar, ellos tienen razón, por las puras me he bautizado, yo nunca más vuelvo a la iglesia porque soy un hombre malo, soy un joven que no he sido tocado por Dios, Dios no me puede cambiar. Así que me quedé allí en mi cuarto, no salí a desayunar, no salí a almorzar, perdón. Y a eso de las 2 de la tarde tocaron a la puerta de mi casa. Y en la puerta mi mamá salió a atenderles y me dijo, Heisen, te buscan. Y yo dije, no molestes, yo no quiero atender a nadie. Y me dicen, es de tu iglesia, creo. Y ahí sí me sorprendí, mi iglesia. Me había bautizado hace una semana. Cuando salí, avergonzado, y vi un grupo de jóvenes allí a la puerta de mi casa. Allí está ese grupo de jóvenes. Y yo les dije, no, hola. Y mi líder de grupo pequeño dijo, ¿qué pasó, Heisen? Te hemos extrañado el sábado en la iglesia. Y yo dije, bueno, le dije, yo estaba enfermo. Pero no era cierto. Yo había decidido no ir a la iglesia. Y me dijo, no, entonces ya está sano, vamos a la iglesia ahora. Así que
Yo queriendo y no queriendo, y al final me convencieron y fui a la iglesia ese sábado por la tarde. Y esa fue la vez en que inicié y nunca más dejé de ir a un culto en estos casi 20 años de adventista que tengo. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si un grupo pequeño no hubiera ido por mí a mi casa a buscarme? ¿Te das cuenta de la trascendencia de un grupo pequeño? ¿Cuánta gente se bautiza? ¿Cuánta gente se entrega a Jesús un sábado y el sábado siguiente no va más? Y ahora que es en virtual los cultos, más aún todavía. Necesitamos pastorear, necesitamos cuidar. Esta era mi clase, esta era mi unidad de acción de escuela sabática, que fue en busca de mí. Eso es pastoreo, eso es cuidar. Y saben, aquí en este grupo pequeño también encontré a mi esposa, la joven que está allí en la foto, allí con una flor en sus cabellos. Ella es mi esposa, Charlie, ahora, ¿no? En ese tiempo éramos amigos. Y Dios, después de algunos años, me bendijo también con una esposa. Allí ella es mi esposa. Por eso creo que los grupos pequeños son de grandes bendiciones. Amigos, Dios los bendiga grandemente. Tenemos un desafío. Las velas, los grupos pequeños son como velas, allí donde están alumbrando el Evangelio. Por eso el objetivo es que todas las unidades de acción de escuela sabática sean también grupos pequeños. Que Dios los bendiga grandemente. Permitan finalizar allí con una oración, allí donde tú estás. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de aprender, de conocer algunas lecciones de grupos pequeños que transforman vidas, Señor. Transforman vidas, cambian vidas, rescatan, cuidan, pastorean. Padre eterno, bendice a tu iglesia, bendice a tus líderes, a tus pastores, a cada hermano, a cada distrito presente aquí conectado en esta transmisión, en este culto, en este encuentro de grupos pequeños. Bendícelos, Señor. Ayúdanos a cumplir la labor que nos has encomendado como tú deseas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén.